Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el seno de 2t por Euler elevado a la menos 5t. En el presente ejercicio vamos a aplicar básicamente en la parte inicial el primer teorema de traslación y el teorema de la derivada. Básicamente son los dos teoremas pilares para el desarrollo del presente ejercicio. Procedemos entonces diciendo lo siguiente. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el seno de 2t, seno de 2t por Euler elevado a la menos 5t. Básicamente esto es lo que nos toca hallar. La transformada de Laplace de t por el seno de 2t por Euler a la menos 5t. Nosotros observamos que tenemos que hallar esta transformada de Laplace. Aquí tenemos t por el seno de 2t. Esto que es el primer teorema, este es el teorema de la derivada. Pero también tenemos toda esta función multiplicado por Euler. Y esto que nos está implicando que nos toca aplicar el primer teorema de traslación. Vea que es un ejercicio donde tiene básicamente esos dos teoremas como primer la medida. Entonces aquí en la parte de t por el seno de 2t aplicamos el teorema de la derivada. Recordemos que este teorema dice en general lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de una función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad. Esto es t y esto es la función. En este caso decimos que seno de 2t por Euler es la función f de t. Por lo tanto, al aplicar el teorema de la derivada queda lo siguiente. Queda que f de s es igual, de acuerdo al teorema, queda menos la derivada con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de Laplace de la función. En este caso, ¿qué función nos queda? Seno de 2t. Seno de 2t por Euler elevado a la menos 5t. ¿Verdad que cuando aplicamos el teorema se elimina la t que tenemos en la primera parte? Entonces ya aplicamos el teorema de la derivada, ya que son teoremas pilares, el teorema de la derivada y luego el de traslación. Aquí tenemos ahora que hallar la transformada de Laplace del seno de 2t por Euler a la menos 5t. Ahí está configurado lo que es el primer teorema de traslación. Recordemos lo que nos dice ese primer teorema de traslación. Dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de una función f de t, por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a. Pero recordemos que para aplicar el teorema de la traslación, el primer teorema de traslación, debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace
de una función f de t, de una función f de t, es igual a una función f de s, es igual a una función f de s. Acá en el primer teorema de traslación hay que tener presente que a hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Vamos a aplicar entonces este teorema de traslación aquí en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Bueno, pero para aplicar este teorema de traslación, miren lo que nos dice, que debemos hallar la transformada de Laplace de la función. ¿Cuál función? En nuestro caso, la transformada de Laplace que nos toca hallar es el seno de 2t, transformada de Laplace del seno de 2t. Para aplicar el teorema de traslación nos toca hallar la transformada de Laplace de la función, y en este caso la función es transformada de Laplace del seno de 2t. Esto nos hace recordar al teorema de la transformada de Laplace del seno de AT en general. Vamos a recordar ese teorema. Esto hay que tener presente todos los teoremas que venimos trabajando. Este teorema ya lo demostramos en videos anteriores. Dice que la transformada de Laplace del seno de AT en general es igual a sobre S cuadrado más A al cuadrado, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema. En nuestro caso el A viene siendo 2. Entonces, al darle aplicabilidad en nuestro caso quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que transformada de Laplace del seno de 2t sería a, en nuestro caso a sería 2, sobre s al cuadrado más, vamos a dejarlo indicado, 2 al cuadrado, que es a al cuadrado. Aplicando el primer teorema de traslación, que ya lo tenemos allá, entonces quedaría, miren la notación que tomamos, donde s se traslada, dado que es traslación, o se desplaza a s menos a, pero ¿cuál es nuestro a? Nuestro a es menos 5, entonces este se traslada a s menos 5. Vamos a dejarlo indicado y luego resolvemos. Y aquí estamos aplicando el primer teorema de traslación. F se traslada a S menos A. Nuestro A es menos 5, que es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Vamos a resolver operaciones indicadas como el desarrollo del segundo término del denominador, que está elevado a la segunda potencia, y aquí vamos a desarrollar estas propiedades de los signos. Entonces quedaría de la siguiente manera al desarrollar estas operaciones indicadas. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, el numerador queda 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado es 4, donde s se traslada, el primer teorema de traslación, se traslada o se desplaza a s menos 5. Aquí tenemos ley de los signos, producto de signos iguales. Recuerden que de acuerdo a la ley de los signos, el producto de signos iguales nos da positivo, se traslada a s más 5. Ley de los signos. Bueno, ya hemos aplicado estos 4 teoremas en estos pasos que hemos dado. Luego aquí nos tocaría hallar la derivada con respecto a s de este cociente. Nosotros podemos desarrollar el cociente tal cual como sabemos de acuerdo a las leyes de derivada de un cociente. Vamos a recordar la ley que nos permite en cálculo diferencial hallar la derivada de un cociente. Allá en cálculo diferencial teníamos nosotros lo siguiente: derivada en general con respecto a x de u sobre v, donde u es el numerador y v es el denominador,
va a ser igual a ¿qué? Al denominador, que es v por la derivada en general con respecto a x del numerador u, menos el numerador u por la derivada en general con respecto a x de ese denominador v sobre el denominador v al cuadrado. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad, paso a paso. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Vamos a comenzar por acá. Denominador. Vamos a conservar el signo negativo. Esto es de mucho cuidado, conservar el signo negativo. Y quedaría lo siguiente. Denominador, que es s al cuadrado más 4, que multiplica a la derivada, en este caso con respecto a s del numerador. Denominador por derivada del numerador menos ese numerador que multiplica a la derivada con respecto a s del denominador, que es s cuadrado más 4, toda esta expresión dividida sobre el denominador, que es s cuadrado más 4 a la segunda potencia, o sea, al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis mayor y recordemos que esto es f de s. Lo ponemos siempre al final nosotros para garantizar que quede lo más central posible. Y de esta forma le hemos dado aplicabilidad, teniendo en cuenta que hay que conservar el teorema de la traslación. Aquí eso hay que tenerlo muy en cuenta. Donde, teniendo en cuenta que hay que conservar esto, donde S se traslada o se desplaza a S, en este caso ya S más 5, a S más 5, teniendo en cuenta que hay que dejar la traslación pendiente. Bueno, aquí vamos a desarrollar ya las operaciones indicadas. Nos toca hallar ahora la derivada de una constante, derivada de 2. Recordemos aquí que 2 es una constante y de acuerdo a las reglas o las leyes de la derivada, la regla para derivar una constante allá en cálculo diferencial es la siguiente. Dice que en general la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a aplicar esa regla de derivación. Vamos haciéndolo paso a paso. Entonces apliquemos esa regla de derivación y quedaría lo siguiente. Vamos a conservar el signo negativo aquí y decimos que s al cuadrado, que es el primer binomio, más 4, está multiplicado por la derivada de una constante. Vamos a dejarlo indicado que en este caso es 0. Derivada de una constante 0. Vamos a dejarlo ahí. Menos 2, que multiplica. Aquí tenemos la derivada de la potencia de una variable. Vamos a recordar lo que es la derivada de una potencia. Ya en cálculo diferencial decíamos lo siguiente. Decíamos que la derivada en general con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación. Por lo tanto, quedaría derivada de s al cuadrado sería 2, que multiplica a s a la 2 menos 1, s a la 1. Luego, más la derivada de 4. 4 es una constante, derivada de una constante ya habíamos dicho que es 0. Y ya hemos resuelto la parte de las operaciones del numerador. Toda esta expresión sobre, dejamos el denominador tal cual como está, que es s al cuadrado más 4, toda esta expresión al cuadrado. Y aquí ya podemos cerrar paréntesis mayor y decimos donde s se traslada. Esto lo estamos dejando indicado, pero lo hemos podido resolver. S más 5. Esto ya lo habíamos podido resolver, no importa. Se deja al final. Y esto es f de s. Nosotros hemos podido hacer la aplicación de la traslación, la hemos podido resolver acá. Hemos podido reemplazar, donde está s, lo hemos podido reemplazar por s más 5. Cuando no lo hicimos, lo podemos hacer al final, no importa.
Esta traslación la podíamos reemplazar el S más 5 donde está S aquí. O lo podemos dejar para el final, eso ya sería lo de menos. Bueno, vamos a desarrollar las operaciones indicadas que tenemos en el numerador todavía. Procedemos entonces de esta forma. Aquí al desarrollar la operación indicada tenemos lo siguiente. Menos, vamos a conservar el paréntesis. Aquí tenemos, vamos a buscar el marcador azul. Tenemos aquí s cuadrado más 4 multiplicado por 0. Esta expresión se cancela. Recuerden que cualquier expresión multiplicada por 0 nos da 0. Y aquí tendríamos 2s más 0 sería 2s. Por 2 sería menos 4s. Quedaría entonces en el numerador, quedaría menos 4s. Estamos multiplicando menos 2 por 2 daría menos 4, menos 4s. El denominador quedaría tal cual. Denominador quedaría como s al cuadrado más 4, toda esta expresión al cuadrado. Cerramos el paréntesis y decimos que donde s se traslada o se desplaza a s más 5. Y esto recordemos que es igual a f de s. Vamos a buscar el marcador rojo, creo que acá, para particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero de esta forma. Bueno, particionemos el tablero y continuemos. ¿Qué observamos? Observamos que ya podemos aplicar la traslación en lo posible. Donde está S lo podemos reemplazar por la traslación que es S más 5. Y ahí estamos haciendo efectivo el primer teorema de traslación. Y además podemos resolver la parte de los signos, ley de los signos, producto de signos iguales. Por lo tanto queda lo siguiente, queda que f de s, queda lo siguiente, f de s es igual. Nosotros podemos aplicar el primer teorema de traslación. Aquí, donde está s, lo vamos a reemplazar por la traslación que es s más 5. Reemplazamos s más 5 acá y acá también. Pero tenemos toda esta operación en el denominador, tenemos un binomio al cuadrado. Entonces, de preferencia, resolvemos primero el binomio al cuadrado. Recordemos cómo se desarrolla un binomio al cuadrado allá en el álgebra elemental. Nosotros teníamos en álgebra elemental lo siguiente. Cuando tenemos a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto va a ser igual al cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Eso es allá en el álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad acá en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a conservar esto igual. El numerador lo dejamos igual, menos 4s. Y el denominador es el que vamos a desarrollar. Decimos entonces, denominador, primer término al cuadrado. Aquí sería s al cuadrado, sería, vamos a dejarlo indicado y lo vamos resolviendo. S al cuadrado, primer término al cuadrado, más 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término, que en este caso es 4. Vamos a dejarlo indicado, más el segundo término al cuadrado. Estamos haciéndolo paso a paso, donde S se traslada a S más 5. Bueno, listo. Aquí tenemos el caso de potencia de una potencia. Recordemos la propiedad de potencia de una potencia. Dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. Entonces, son propiedades muy básicas. Vamos a darle aplicabilidad. Y quedaría lo siguiente. F de S es igual
podemos resolver la parte de los signos, ley de los signos, menos por menos nos da más 4s. Aquí sería potencia de una potencia, nos quedaría en el denominador s a la 4 más, el 4 quedó muy grande, vamos a mejorar ese 4, s a la 4 más 2 por 4, 8, 8s al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16. Aquí vamos a conservar el paréntesis donde s se traslada o se desplaza a s más 5 para aplicar la traslación. Luego sí nos queda donde tenemos s, lo podemos reemplazar por s más 5 que es dicha traslación. Vamos a hacerlo. Queda lo siguiente, f de s es igual, línea divisoria, 4 que multiplica a s más 5. Y en el denominador sería lo mismo. Sería aquí s más 5, veanlo acá, elevado a la cuarta potencia, más 8 que multiplica a s más 5 al cuadrado más 16. Bueno, y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Aquí podríamos desarrollar estas operaciones. Esto es un binomio a la cuarta potencia, un binomio al cuadrado. Acá podríamos desarrollar también lo que tenemos arriba, el producto indicado del binomio por el coeficiente. O se deja así indicado. Vamos a encerrar esto en una cuadrícula de color verde, rectangular. Quedaría de la siguiente forma. De esta manera se resalta y además podemos particionar el tablero en esta sesión para evitar cualquier margen de confusión. Vea que es un ejercicio muy sencillo que hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las llevamos a cabo y hemos encontrado el feliz resultado. Muy bonito ejercicio. Aquí en el margen derecho del tablero, como es costumbre, tenemos aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando el paso a paso dentro del desarrollo de dicho ejercicio. Muy bonito ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartunio, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.